Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Javi de Coloquial App y hoy estamos en un paraje maravilloso y increíble. A ver, ¿dónde estamos, Alberto? Cuéntanos, vamos a ¿Dónde contar un estamos? poco por Espérate, encima. échate para allá, ¿ves? ¿Se ve? Ahí estamos en la Plaza de los Aljibes, en la Alhambra. Y bueno, pues aquí estamos para presentar las cosas. Nani, ¿Qué vamos a presentar hoy? hoy presentamos Algo muy especial, una sí, idea una de idea olla. muy especial, sí. Yo solo digo el título, Cronoguía de la Alhambra. ¿Qué es Cronoguía de la Alhambra, Alberto? Pues Cronología de la Alhambra es que empezó siendo una idea de olla y se ha convertido en un producto para el disfrute de todos los que quieran de las zonas libres de la Alhambra, y es un personaje que explica todo con detalle. Pero entonces vamos a ver, en esta idea de olla que os vamos a presentar en directo, ¿qué es lo que vamos a ver? Dame un resumen. Pues lo que vamos a ver es un personaje que hemos diseñado desde cero, que es un maestro de obra, un alarife del siglo XIV, y ese personaje, con su propia voz y su propia imagen, lo que hace es responder a las preguntas que hagamos de cualquier punto de esta zona visitable de la Alhambra, por ejemplo, la Puerta de la Justicia o la Puerta del Vino. Porque además la parte más potente, no, Nani, lo que hemos estado viendo hoy ha sido que hemos estado en las zonas de la Alhambra abierta a todo el mundo. Correcto, no las zonas que te llevan por el itinerario habitual, ¿no? La agencia de viajes, sino otras zonas que son alternativas, que están en los alrededores y que son igual de ricos y que muchas veces pasa la gente pues desapercibida o directamente no conoce en profundidad. Y esto da una oportunidad de conocer otra Alhambra, descubrirla o redescubrirla, como decíamos. Y después, Alberto, entonces hablamos de un personaje que conectamos ahora en el presente con un personaje que estuvo en el futuro, pero además que única y exclusivamente conoce su contexto. Eso es un personaje que lo hemos ubicado en el 1348, que es el año en el que se termina la Puerta de la Justicia, y lo ubicamos ahí, lo ubicamos terminando la Puerta de la Justicia, y entonces cualquier pregunta que le hagamos tiene que estar circunscrita o va a responder a cuestiones que sean de esa época o anteriores. Entonces esa es un poco la cuestión, que es el interés de preguntarle a alguien que estaba viviendo o estaba construyendo en ese momento la Puerta de la Justicia. Y un detalle importante que no es solo preguntarle, es tener una conversación realmente. Exactamente. En un La punto- idea es que sea de forma que tú conversas con alguien que estaba en el pasado y que te responde con todo el conocimiento posible de cada uno de esos puntos. Y además con su propia vida. Le puedes preguntar por su vida, por su familia, por su casa, por los mercados donde compra, todo ese tipo de detalles que forman parte de su historia personal. Es decir, que entonces ya no estamos hablando de una audioguía, estamos hablando de llegar a la cultura de una manera diferente. Eso es casi como una experiencia virtual o de conversación. Se podría plantear incluso como entrar en una aventura en la vida real que te transporta a otra época. En fin, es algo diferente. Aplicar la inteligencia artificial desde una perspectiva de conocimiento del patrimonio y de la cultura, pero con algo de diversión, ¿no? De un elemento de que a todo el mundo que le interese, y luego, pues bueno, pues en cualquier idioma, claro. Y personalizada, porque cada uno tendrá una curiosidad, tendrá un punto de interés diferente, entonces hay tantas experiencias como personas utilicen Cronoguía de la Alhambra. Claro, la idea es que coges el móvil, tú conectas con el personaje que lo hemos definido como esfera o zona alrededor de cada uno de los puntos que tiene para explicar. Entonces tú te pones enfrente de ese punto y tú empiezas a observar, y cualquier detalle o cualquier duda que te surge de lo que estás viendo, pues la pregunta y te responde a la pregunta que tú realices. Y efectivamente, si no sabe responder o es algo que no conoce, pues no lo va a decir, no lo va a responder bien. Y solo con audio y navegación con el móvil, importante, nada de búsqueda en el mapa, aplicaciones complejas. Eso es. La accesibilidad es otro punto importante, ¿verdad? Eso que es, se ha sí. cuidado. Es coger unos auriculares, conectar con el móvil y conversar. Entonces tenemos una IA de olla que ahora creo que es más real que nunca, que conectamos directamente con Granada, la inteligencia artificial, y encima que cualquier persona pueda acceder a esos tesoros que Granada encierra, y todo esto lo contaremos en breve, en directo, en la siguiente IA de olla. Exactamente. Así que un saludo a todos y ya os presentaremos, ahora veréis en breve cómo funciona realmente. Adiós. Adiós. Chao.
Ya estamos aquí. Ya hemos llegado. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y vamos a verlo, ¿no? Que es lo que hemos quedado. Eso, vamos a ver cómo funciona eso que hemos dicho. Y ahí está ya Alberto buscando, Exactamente. Estamos marcando la ruta. en la puerta de la Alhambra, la puerta de entrada turística. Y eso es lo primero que se hace en la aplicación, que es geolocalizar las zonas que hemos definido y te selecciona una y te traza la ruta hasta el punto concreto. Ahí veis cómo traza la ruta y te va indicando pues, la secuencia del camino que tienes que seguir hasta llegar a lo que hemos denominado como esfera, ¿no, Javi? Exactamente, la esfera donde nos vamos a encontrar ese mundo, en donde ahora veréis a personaje, a Yusuf, que ya es miembro de la familia coloquial, y donde cada esfera tiene su conocimiento en función del sitio y de la parte externa de la Alhambra que estamos visitando en ese momento, que es justo donde va ahora mismo Alberto. Y lo vamos a ver ahora funcionando en vivo y en directo. Eso, automáticamente te salta esa esfera, ¿no? Hemos llegado a la puerta de la justicia de la Alhambra. Y esa es la entrada a la esfera, y es el contacto con... Estoy viendo la llave justo encima del arco. ¿Por qué hay una llave encima del arco? La llave está en la clave del arco interior, sí. Su significado viene del profeta. En el Islam, Dios posee las llaves del paraíso y esa potestad fue concedida a Muhammad. Una llave sobre el umbral del Alcázar dice que quien gobierna aquí lo hace bajo esa autoridad divina. Cuéntame por qué la puerta tiene chapado por fuera. Las hojas de madera chapadas en hierro son la última línea de defensa antes de que el enemigo entre al recinto. La madera sola arde. Un atacante con antorchas puede incendiar una puerta de madera en poco tiempo. El hierro no arde y amortigua los golpes de ariete. Juntos, madera por dentro para la estructura, hierro por fuera para la resistencia. Aguantan mucho más que cualquiera de los dos por separado. Y hay algo más. El peso y el sonido de esas hojas cuando se cierran. Nadie que las oiga golpear tiene duda de que esta puerta está cerrada de verdad. Vale, vamos a hacer un parón en el camino. Vamos a hacer un parón en el camino para explicar, porque es que hay muchos detalles que la gente tiene que conocer, ¿no? Porque es que es espectacular. Entonces, Alberto, ahora mismo cuéntanos qué es lo que ha sucedido hasta este momento y todo lo que hay por detrás funcionando para que esto ahora mismo suceda. Lo que he diseñado no se ve del todo bien, pero os presentaremos más adelante, si así lo queréis, al personaje, la imagen y demás. Entonces, lo que hay en sí es, como hemos dicho antes, un personaje que está ubicado en esa época y, en este caso, se escucha de fondo, tiene diferentes sonidos de fondo. En este caso era picando la piedra, es decir, trabajando trabajando la piedra para construir, ¿no? Entonces, la cuestión está en que lo que yo hago es hacer, yo he hecho esa pregunta como cualquier otra, es decir, cualquier duda que tengas de la cuestión constructiva de la puerta o de los elementos que tiene decorativos, ¿no? Entonces, lo que se oye es un texto que ha generado la inteligencia artificial en base a una base documental de diferentes estudios científicos, y eso se genera en el mismo momento en el que tú haces las preguntas. Y lo que, además, después de producir ese texto se pasa a voz con un modelo que contiene una voz propia para, en este caso, Yusuf, que se ha diseñado por completo para que cuadre con el personaje que hemos diseñado. Es decir, no solo tenemos imagen, sino que también tenemos esa voz concreta que es la que hemos decidido que cuadra mejor con el personaje que hay, ¿no? Entonces, eso es lo que se produce. Lo que se produce es que se comprende la pregunta, se construye una respuesta en base a la documentación que se tiene y se genera esa voz con el sonido de fondo que cuadre en ese momento, en este caso, en el taller, y hay otras posibilidades de que esté en un mercado o que esté en oración, ¿no? Entonces, esa es un poco las diferentes fases que tiene el producto con
dificultad que tienen este tipo de sistemas que se haga en un tiempo prudencial, en un tiempo de latencia que no sea excesivamente alto para que no haya una espera demasiado grande. Es decir, son muchos pasos, son muchos elementos que tienen que hacerse y hacerse bien, y en este caso hemos conseguido que no sea un tiempo demasiado alto. Es verdad que no es súper reducido, pero para que se haga bien, para que se haga en base a esa base científica documental, yo creo que el resultado es bastante óptimo, tal y como se oye, ¿no? Pero hay una cosa que es de vital importancia, y yo creo que en el vídeo a lo mejor no se transmite como tal, o puede parecer que está montado para eso, y es justo lo que tú has dicho, y es matizar que es un sistema que al fin y al cabo estás hablando, es una conversación. Igual que tú en ese momento grabas otro tipo de pregunta, tú has respondido en base a la ventana de contexto que tiene y de los conocimientos que tiene a esa respuesta. Claro, y además repreguntas, ¿no? Porque claro, preguntas una primera, puedes repreguntar, afinar hasta llegar a la respuesta que quieres que te dé. Claro. Ante la duda, que no hemos ido ahí para probarlo en directo. Es decir, que ahí no hay... Eso que llevo ahí mismo en la mano derecha es el micrófono de la cámara, para que se escuche lo que sale del móvil. Y lo que yo hago ahí es la prueba en ese punto, con los datos, en este caso 4G, que es lo que tenía ahí en ese momento, para que se entienda la experiencia que pueda vivir un usuario que esté ahí con esa aplicación web. Y esa experiencia, no hay truco, vaya. Y esa experiencia que te permite el móvil y disfrutar visualmente de lo que estás haciendo. Yo eso lo viví en un momento en el que estuvimos allí, que no te pierdes nada. O sea, lo increíble, ¿no? Que un monumento como la Alhambra hace que estés visualmente atrapado, no sabes para dónde mirar. Entonces, el hecho de que alguien te guíe, mira hacia la derecha, ahora vas a ver no sé qué, ahora es una experiencia completamente distinta. Claro, es como lo que hace un buen guía humano, un guía turístico o un guía cultural, pues ¿qué hace? Hace eso, ¿no? Te muestra elementos que tú no serías capaz de ver. El tema es que por esta puerta, de hecho, cuando estuvimos ahí, entra y sale muchísima gente, muchísima. Y la inmensa mayoría de los que entran y salen por ahí no van con guía. Entonces, yo creo que hay muchísima gente que entra y sale por ahí, pero que no es capaz de darse cuenta. Es verdad que es una puerta muy impresionante, pero que hay muchos detalles que te pierdes, que no conoces. Entonces, la idea que hemos tenido es que sea de aquellas zonas en las que no hace falta una entrada para poder acceder, que accedes porque es público, es decir, que es un elemento que es accesible a todo el mundo. Entonces, la idea es que todo aquel que no consigue entrada de la Alhambra, en esas zonas que sí ve, pues pueda disfrutar de esos elementos que son auténticos tesoros patrimoniales. Y en este caso, pues así. Es verdad que nosotros fuimos en un horario en el que no hubiera mucha gente, pero si vais por la mañana a ese punto, pues hay cientos de personas entrando y saliendo por esa misma puerta, y casi todo el mundo pues lo utiliza como puerta de entrada y salida, pero que no hay una parada exclusiva para disfrutarlo. Y bueno, pues es verdad que es un elemento añadido, es decir, habrá otros muchos, pero que nosotros hemos querido aportar ese elemento de disfrute con la ayuda de la inteligencia artificial, sin que la inteligencia artificial tenga un protagonismo excesivo, sino que cumpla su función, que en este caso es construir un personaje que es el que te explica los elementos que él conoce. Y ya no solo eso, sino también el que te dé la posibilidad de generar una experiencia como esta, una experiencia diferente, de acercar lo que es la cultura a cualquier persona. Y ya no solo eso, matizar mucho lo que tú has dicho, ¿no? El que sea en aquellos sitios donde realmente no necesita una entrada, y después que, al ser algo conversacional, puedes echar el tiempo que quieras. Claro. Puedes preguntar por los detalles, cada experiencia que vuelva, lo bueno que puedes seguir sacando, destilando más información del personaje. Vamos a seguir viendo ahora, porque esto aquí fue el momento en el que llegaste a la puerta de la justicia. ¿Y cuál fue tu siguiente parada? Le doy el play mientras. Claro, pues la siguiente es la puerta del vino. Vamos a otro elemento que está muy cerca. Continuando el camino y llegamos aquí, justo a otra de las zonas que hemos definido, que es la puerta del vino. Vamos a ver qué sucede. Veo que en esta parte de la puerta no hay azulejos.
Sí, esta fachada de poniente es sobria, de piedra. La fuerza está en el arco y en la llave tallada en la clave. Mira hacia el otro lado, hacia la Medina. Esa portada interior tiene algo más de vida. Veo que en el interior hay como una zona de bancos. ¿Para qué es eso? Para los centinelas, los guardias que vigilan el paso descansan ahí y desde esos bancos controlan a quien entra y sale. Esta puerta se cierra cada noche. Hay portones de madera que pivotaban sobre esas piedras que ves en el suelo. Cuando cae la oscuridad, la Medina queda aislada. Espectacular. Es decir, estamos en otra puerta, estamos en otra esfera de voz y seguimos preguntándole y nos sigue dando información de su tiempo y de lo que era, lo que había. Claro, es importante el detalle de esa puerta se construye un tiempo antes, ¿no? Porque como hemos dicho antes, a Yusuf lo hemos ubicado en 1348, unos años antes se construye esa puerta y claro, esa puerta después del 1348 ha sufrido diversas modificaciones por Muhammad V y demás. Entonces la cuestión está en que otra de las dificultades con las que nos hemos encontrado es esa precisamente, que él está en ese año, pero hay muchos elementos de decoración, en este caso para la Puerta del Vino, pero que tampoco existía el Palacio de Carlos V. Entonces hay que jugar mucho con que si se preguntan ciertas cosas, tiene que cuidar que eso no existía en su época. Entonces, tener en cuenta que está hablando con un personaje del pasado y de un momento exactamente, en ese momento concreto. Y es una de las dificultades que tiene añadida al hecho de la propia cuestión de funcionamiento que tiene que tener para que responda correctamente. Hay un detalle en el vídeo que hemos visto, es que fijaos que él no sabe dónde estoy yo, pero él, de lo que yo le he dicho, ha inferido que es la parte de poniente, que efectivamente es la que estamos viendo, la parte exterior de la puerta. Esa es un poco la cuestión que hay que conseguir cuando tú tienes un elemento de conversación y no tienes más, no tienes imagen, no tienes GPS, lo único que tienes es la conversación. Entonces tienes que conseguir que con la parte de documentación que hayas trabajado sea suficientemente buena como para que con lo que le estás preguntando sepa responder de lo que le estás preguntando. Porque claro, no es lo mismo, la Puerta del Vino por un lado y por otro son muy diferentes. Entonces, claro, si te explicas una parte y realmente tú estás viendo la otra, pues no serviría. Entonces es un poco la parte más compleja de este tipo de... Es decir, las referencias que tú vuelcas y que tú eliges tienen mucho que ver en cómo la inteligencia artificial lo va a interrelacionar y va a dar la respuesta. Claro, lo cual no quiere decir que sea perfecto. Efectivamente, podrá ocurrir que en algún caso le preguntes por algo y tú estás viendo algo y no sepas exactamente a lo que te estás refiriendo y no sepa responderte. Para lo cual sí sería necesario introducir la parte de imagen que por el momento no hemos querido porque lo que queríamos era sobre todo favorecer que tú estés viendo la puerta, en este caso la Puerta del Vino, y que no estés haciendo fotos ni estés interrumpiendo la aplicación, ¿no? Tú te vas hablando. Disfrute de lo que estás viendo. Lo que te viendo. está explicando. Exactamente. Ese era un poco el objetivo principal que teníamos, era que no interrumpa la visión del elemento patrimonial. Y, claro, y que a su vez la enriquezca, ¿no? Porque por lo que decía antes, que se me ha quedado un poco en el tintero, los granadinos todos hemos ido a visitar la Alhambra bastantes veces, pero esto es diferente porque te va a llevar con unos detalles y te va a dar caer en la cuenta en cosas que normalmente, pues como decíamos, pues normalmente no te explican o no te han explicado o has pasado por allí 1000 veces y además pues disfrutando de todo lo que estás viendo. Si hemos dicho antes de la Puerta de la Justicia, que es muy, muy grande y muy impactante, la Puerta del Vino es que esto es más llamativa, porque la Puerta del Vino es de las pocas puertas que tienen esa forma de una puerta aislada, en la que no tiene una labor defensiva, que es una función, como ha dicho el personaje en este caso, como de entrada a la Medina, entrada a la calle Real en este caso, y que es
probablemente uno de las primeras puertas europeas construidas con ese fin. Tiene más de 700 años, es posible que en España no haya muchas puertas de ese estilo con tantísimos años. Entonces, ocurre igual, ahí pasa muchísima gente, hablo a otros, es verdad que incluso yo creo que hay gente que la confunde con decoración como podías encontrarte en un parque temático. Entonces, que llega un momento en que, como tú transitas por ahí, pues, no lo entiendas como algo que sea tan importante patrimonialmente. Entonces, otro de los objetivos que queremos cumplir es que las zonas que se marquen tengan una especial relevancia desde esa perspectiva, desde la perspectiva de entender que eso que está viendo, cruzando y usando, por así decirlo, es un tesoro patrimonial. Y por eso hay que ser cuidadosos, vamos con mucho cuidado en definir qué puntos son los que deberían definirse, pero estaba claro que tenía que cumplir que cumplía todos los requisitos para formar parte de las diferentes zonas que hemos definido. En el principio tenemos 3 y ahora vamos a la siguiente, que sería otro de los puntos que todo el mundo ve, pero poca gente entiende o percibe como algo tan importante como es, ¿no? Que es una de los pocos restos arqueológicos de las casas de la calle Real de la Alhambra. Y ahí es donde vamos en el siguiente paso. Pues entonces, vámonos, ¿no? Vamos a verlo. Hola, estamos aquí en una de las casas, ¿no? De vuelta por aquí, ya conozco tus pasos. Sí, estás dentro de la Medina Palatina. Estas casas de la calle Real pertenecen a los hombres más cercanos al sultán, juristas, escribanos, administradores del tesoro. Desde fuera no ves nada. Toda la vida está dentro, volcada al patio. ¿Qué te llama la atención? ¿La arquitectura? ¿Quién vivía aquí? ¿O cómo llegaba el agua a estos patios? Bueno, es curioso porque aquí hay varios detalles que también hay que volver a comentar. Por ejemplo, sí, echa un poco para atrás y para el punto en el que otro de los elementos que hemos querido es que exista como una conexión con el personaje en esa esfera en la que él ocupa la parte central. Alrededor hemos puesto como elementos que cuando haces ciertas preguntas se emite una imagen que lo hemos querido evocar como un recuerdo, como un enlace con el pasado un poquito. A ver, lo vamos a poner ahora. Y de lo que se trata ahí, ese punto es exactamente como cuando le haces ciertas preguntas, pues nosotros hemos marcado diferentes categorías de preguntas que tienen que ver con ese tipo de contacto para conocer más al personaje. Es decir, ya la cuestión que queríamos también era que no fuese solo un guía que te explica, una audioguía que te explica cosas, sino que es un personaje que tiene su vida, su imagen, sus propios elementos de... Porque fijaos, por ejemplo, hay muchas veces que hablas con él. Hablas muchas veces con él y en el año 1348 es el año de los más fuertes de la peste negra en España. Y en Granada es verdad que afectó con menos intensidad que en el resto, pero afectó mucho. Entonces, nota cierta tristeza, nota cierta seriedad en su forma de hablar, pero es por eso, porque vive una época muy difícil, aparte de que la vida de esta gente era muy difícil, muy complicada, es decir, era prácticamente de economía, no de subsistencia, pero casi, es decir, gente que trabajaba muchísimo y que es verdad que los constructores que tenían cierto prestigio pues podían tener una mejor vida, pero la mayoría tenía una vida bastante difícil. Entonces eso se tiene que transmitir también en la voz. Es decir, su seriedad es bastante seco en la respuesta, no muestra una alegría grande y es por esa razón. Es decir, esa es un poco la razón. Y aquí lo que intentamos es como establecer como una conexión añadida
al personaje para conocerlo un poco mejor. Es como si alguien te manda una imagen, pues tú lo que haces es entrar en contacto más con él, ¿no? Entonces tienes que hacer ciertas preguntas, no vamos a decir qué tipo de preguntas para que quien quiera... No, eso la gente ya tiene que ir lo jugando. pueda descubrir, exactamente. Pero existen bastantes imágenes de ese estilo, ¿no? Entonces, son detalles con los que empatizas, que te ayudan a conocer el personaje, y los tres lo sabemos, los tres que estamos ya, que tenemos cierto conocimiento y conversación con Yusuf, pues ya es uno de... Claro, es parte un poco del equipo, porque esos detalles te hacen creíble, ¿no? Y no te dan esa respuesta siempre positiva a favor que normalmente nos la da la inteligencia artificial, porque está programada para eso. Claro, le puedes preguntar, o sea, la idea es que también le preguntas, exactamente, tú le puedes preguntar que cuál es su familia, que si está casado, si tiene hijos, que dónde vive, que qué hace cada día, o sea, con la conversación que podrías tener con esa persona realmente. Es verdad que habrá elementos que no estén, porque, bueno, al final es una cuestión que se va creando conforme vamos viendo que hay ciertos elementos que le falten y demás, pero por así decirlo, es muy parecido a lo que se puede hacer para crear un personaje en una película o en un videojuego. Es casi por completo una experiencia tanto para nosotros en la creación como para aquellos que tengan la posibilidad de usarlo. Y bueno, con esa intención lo hemos hecho, que no sea exclusivamente un elemento sustitutivo de la audioguía o de un guía humano, sino que sea un producto, un elemento totalmente diferente. Sobre todo es que Cronoguía, al fin y al cabo, bueno, nuestra intención siempre ha sido que sea una pieza más, ¿no? Dentro de ese contexto cultural, de todas las opciones que la gente puede consumir, cultura, en este sentido, lo hemos hecho Cronoguía de la Alhambra, por el mero hecho de que estamos en Granada, que tenemos la gran suerte de que también Alberto es un amante de lo que es la Alhambra, entonces ha sido mucho más sencillo, pero sobre todo el detectar qué se está diciendo bien, qué no se está diciendo bien, lo que sea. Lo importante es que todo esto surge ya, y ya vámonos a verlo directamente. Esto surge de una idea, de una conversación, como siempre. Sabéis que las IA de olla siempre han surgido de una idea, de algo creativo, de utilizar la IA sobre todo, pero para ponerlo al alcance de las personas. Y estamos muy contentos, por eso yo creo que también el hacer este episodio también para nosotros es más especial, por eso hemos cambiado la entrada de la cabecera, porque al fin y al cabo es algo que ya es de las primeras cosas que hacemos tangible, que lo estamos probando, que lo estamos testeando y ahí está. Es un producto de Cronoguía. Ahora mismo no se puede decir tampoco producto, pero por lo menos es la tecnología puesta al servicio de la gente para hacer más accesible, por ejemplo, el patrimonio que tenemos aquí, porque eso, por ejemplo, no hemos entrado en detalle, pero podrían ser las siguientes fases, ¿no? Que es un producto que es escalable, porque al igual que tenemos esferas de conversación aquí en esa zona, las podríamos colocar donde quisiésemos, siempre siguiendo esa línea que ha comentado sobre todo Alberto, de tener esa fidelidad a nivel de contexto, a nivel de trabajo y todo lo que esto trae por detrás, que como decía Alberto, que ya lo explicaremos si alguien nos pregunta, si no haremos otra específica de ella, porque es apasionante el ver lo que hay por detrás de todo esto. Claro, es decir, efectivamente, lo que hemos intentado es que, al menos a mí me preocupa bastante el hecho de que la información que se dé esté trabajada, es decir, no es cualquier información, tiene que ser una información muy revisada y que sea adecuada desde la perspectiva de fidelidad a la historia y a la arquitectura y a la arqueología, que son los elementos que tienen que primar en la información a la información patrimonial. Y en este caso el reto es grande porque, claro, la Alhambra tiene mucha investigación por detrás, pero ha ido como por capas. Entonces, claro, hay cosas que han ido sustituyendo a las anteriores y cualquier cosa que buscas en Internet puede ser que esté bien o lo más probable es que esté mal. Entonces, eso es lo complejo. Para esta zona, pues hemos empezado por ahí porque, claro, es algo que todo el mundo va a entender, que es la Alhambra. Pero ocurre con muchísimas partes de Granada, con muchísimas partes de Córdoba, con muchísimas zonas de Sevilla, de Málaga o de cualquier ciudad que tiene una historia grande en sus calles, en sus monumentos. Entonces, se puede trabajar. No es, en este caso, el personaje era decidido en exclusiva para esto, pero
diseñando un personaje completo y con la información que sea adecuada a cada punto, pues efectivamente el funcionamiento es el mismo. Entonces, la idea es que sea eso, o sea, se pueda adaptar a diferentes zonas y que, bueno, pues pueda servir para diferentes elementos y visitas patrimoniales. Ha sido un desarrollo integral, tanto por la parte de experiencia de usuario y diseño, todo lo que veis ahí lo ha diseñado Javi, y luego toda la parte técnica, como estamos hablando, se ha encargado Alberto con todas esas dificultades que supone y que además nos ibas comunicando esto sí, esto no, un pasito para adelante, un pasito para atrás, otra vez alucinando con el resultado, que seguimos alucinando, la verdad. Y quisiera que me contarais un poco vosotros, pues, qué es con lo que más habéis disfrutado y la mayor dificultad, las dos cosas, porque hay momentos imagino, de frustración, Alberto, de esto parece que no sale, y luego momentos alucinantes cuando veíamos a Yusuf echar a hablar. Y de esa manera, ¿no? Con esos detalles, esas pausas y ese... Sí, bueno, es verdad que es bastante apasionante hacer el diseño, lo que pasa que, como tú dices, es como una montaña rusa, porque es verdad que la tecnología actual permite hacer cosas que hace un tiempo eran muy difíciles de entender, a día de hoy son, pues ya lo estáis viendo, ¿no? Muy posibles, pero eso no significa que sea sencillo de encajar todas las piezas. Es decir, cuando tú coges las piezas por separado, pues responden a su comportamiento, ¿no? En el caso de, imaginaos que en vez de esto hubiéramos hecho un chatbot, ¿no? Un chat GPT de la Alhambra, pues sería escribir y que te responda, ¿no? Bien, pero eso supone que yo no estoy viendo la puerta, o no estoy viendo la vivienda, no estoy viendo la atención es muy importante, se dispersa. Claro, estoy más pendiente del móvil que del elemento patrimonial. Entonces, al principio empezamos con la idea de hacerlo con texto, pero se descartó. Entonces, a mí me gusta mucho la idea de la interfaz por voz, pero claro, el elemento de que no sea con mucha latencia o que no sea con mucho tiempo entre que yo pregunto y él responde, pues ha sido muy complicado. Y luego, pues claro, a mí como técnico me puede dar igual lo que diga, pero como amante del patrimonio no me da igual lo que diga. Entonces, claro, ha sido muy difícil. A día de hoy seguimos todavía. Esta iteración no termina nunca. En este tipo de productos nunca terminas de pones, revisas, echas a andar, otra vez, vuelve a plantear si algo no funciona, vuelve a revisar, vuelve a cambiar y tienes que estar todo el rato de esa forma. Pero el proceso es un poco un poco cíclico, aunque ha habido momentos en los que efectivamente sientes que, como son muchos elementos unidos, sientes que te desfasa y que no eres capaz de abarcarlo. Sí, pero claro, fíjate el resultado que tenemos ahora después de ese camino. Hay una cosa que quería destacar, que es la parte en la que nos comunicamos con Yusuf, y era sobre todo lo que decía Alberto, darle importancia a lo que se está viendo y no tanto al terminal móvil. Y por eso realmente escogimos el mecanismo del walkie-talkie. Si fijáis en el vídeo, es un tap, se habla, se suelta y es como una especie de walkie-talkie, sobre todo para que el teléfono sea ese artefacto que está de forma secundaria conectando tu presente con el pasado, en este caso con esa época de Yusuf, pero sobre todo escuchando, porque claro, en este caso hemos querido hacer la prueba para que viese y sobre todo se escuchase bien lo que decía Yusuf, pero la experiencia cambia de forma radical en el momento que tú estás con tus cascos, estás en ese momento, en ese ahora, hablando de ese pasado y sobre todo viendo, sin tener un móvil delante, sin echar las fotos, viendo lo que están contando. Entonces, en ese sentido, sí os queremos transmitir que la experiencia ya pasa a otro nivel, que era justo lo que queríamos. Sí, luego, en la parte de diseño, es verdad que Javi insistía mucho en el hecho de que no sea solo que yo voy al sitio y hablo con el personaje, sino que tenía que haber más elementos, ¿no? Los elementos de contacto, de elementos de visión del pasado y más los elementos de sonido de fondo. O sea, que sea una experiencia como que te metas como en ese mundo, ¿no? En esa vivencia. Y luego, pues claro, tener en cuenta todo aquel que lo use, que esas respuestas son únicas. Correcto. Y nadie más escucha lo que tú estás escuchando. Tú has hecho una pregunta
y esa respuesta se ha construido en base a la pregunta que tú has hecho. Entonces nadie más lo va a escuchar. En la audioguía tú escuchas lo que escucha todo el mundo. Si tú haces una pregunta muy específica que solo has hecho tú, esa respuesta es para ti y solo la has escuchado tú. Entonces a nosotros nos gustaba esa experiencia. Experiencia personalizada de y crearla, inmersiva. que tú vas construyendo lo que tú quieres ver. Es verdad que se pueden definir más zonas y lo haremos. Y la cuestión es que decidas tú el tiempo que estás en cada sitio. Porque habrá sitios que por ejemplo, de esta vivienda que hemos visto, que es prácticamente solo elementos arqueológicos, no hay elementos arquitectónicos demasiado grandes, pero habrá gente que le interese mucho la parte arqueológica. A mí me interesa más la parte arqueológica que la arquitectónica, pero habrá gente que le guste más la parte arquitectónica y que pregunte más cosas de... Entonces, esté más tiempo en la Puerta de la Justicia o en la Puerta del Vino. Entonces, la cuestión es que lo decides tú. Tú estás ahí un rato y haces las preguntas que tú consideras oportunas y con la intención de estar tranquilo. Estar tranquilo, hacer preguntas que se responden con calma. No hay ningún elemento que tengas que hacer en un tiempo concreto, sino que tiene que ser con calma para llegar a entender lo que se está diciendo, porque muchas de las cosas que se dicen y que Yusuf construye y que te cuenta son productos de muchísimos años de investigación. Algunas de ellas son productos de trabajo de muchísima gente. Entonces, es una cuestión muy importante. Lo puedes leer en guía, lo puedes leer, pues por supuesto. Es decir, que ya lo hemos dicho antes que es como complementario. La idea es que la vivencia sea como con un elemento de diversión y que te metas en el papel de estar hablando con una persona que participó en la construcción de todo eso y que está viendo otras cosas que tú no ves. Entonces, bueno, pues es un poco la experiencia o la vivencia completamente distinta y visitar la Alhambra con otra perspectiva. Es decir, es que cambia por completo la forma de verla. Yo he ido muchísimas veces a la Alhambra, he estado con muchísimos guías distintos, especialistas, catedráticos de historia, catedráticos de arqueología, he estado con muchos. Y es muy diferente, es decir, es completamente distinto, porque estás tú solo y preguntas lo que tú quieres y es sorprendente, a mí me sorprende. Ya os digo, es verdad que tú revisas la documentación y haces pero no te lo sabes de memoria. Entonces, es capaz de enlazar ciertas cosas que tú no conocías. Y yo, bueno, es verdad que conozco muchos elementos de lo que vemos, pero aún así te sorprende y te cuenta cosas, claro, que tú no has sido capaz de asociar. Entonces, bueno, pues lo queríamos presentar de una forma especial porque para nosotros es verdad que ha sido un esfuerzo grande el construirlo, de mucho tiempo, mucho más tiempo que cualquier otra cosa que hayamos hecho. Y no queríamos que fuese una más, queríamos que fuese algo especial para un poco para mostrar que la inteligencia artificial, si se aplica bien, puede servir para muchas más cosas que solamente para ser productivo en el trabajo, sino que hay ciertos elementos que aplicándolos bien pueden servir para muchas cosas, ¿no? Y en este caso, pues lo que queríamos, que viese otra forma de hacerlo. Bueno, hay una cosa que no hemos comentado y es que nosotros lo hemos hecho en español. Pero es que esta misma experiencia se puede vivir en otro idioma. Idiomas que poquito a poco vamos testeando en función de lo que ha dicho además Alberto, de ver que el personaje va hablando en el idioma correcto y va argumentando las cosas, construyendo sintácticamente bien. Y no lo hemos mostrado, pero también está. Entonces también queremos darle también ese punto de más universalidad, de más accesibilidad, para que cualquier persona, en cualquier idioma, realmente pueda acceder a su conversación, porque ya tenemos que hablar de su conversación, no podemos hablar de algo general. Sí, eso efectivamente. Es decir, el hecho de que tú le hables en inglés, por ejemplo, funciona bastante mejor que en español, porque todos los modelos estos, en este caso el que se usa, tiene mucho más entrenamiento en inglés. Entonces, en inglés la voz es mucho mejor, trabaja todos los textos mucho mejor
Y en cualquier idioma que sea anglosajón lo va a hacer bien. En idiomas cercanos de raíz latina como el español, el italiano, el portugués lo va a hacer muy bien también, es decir, como hemos escuchado. Y luego otro elemento que hay, por ejemplo, cuando lo escuchas en árabe, es bastante peculiar, porque claro, tú sabes que él se puede expresar. Lo normal sería que se expresara en árabe, ¿no? Entonces, claro, es como las personas que le hablen en árabe, pues claro, es como que cuadra, ¿no? Una persona que en esa época, un granadino, que se expresaba de esa forma, y es tal cual. Entonces, claro, esa es un poco la cuestión que ahora sí queremos probar más, ¿no? A partir de ahora, el intentar que haya gente que en otro idioma lo pruebe y demás, y ver un poco cuál es su reacción, ¿no? Cuál es su experiencia, su forma de verlo. Y lo que vamos a intentar también, pues, es que funcione también bien para idiomas que son más lejanos a los nuestros, como el chino, el japonés y demás, que tienen, pues, una relevancia grande en visitantes en la Alhambra, ¿no? Entonces, que funcionen bien también en esos idiomas, y claro, eso es un poco más difícil para nosotros porque la verdad es que de chino y de japonés andamos un poco justos, pero estamos en ello. Alguna cosilla tendríamos que tener. Bueno, de todas maneras, lo importante es que teníamos muchas ganas ya de presentar esta cronología de la Alhambra. Es cierto que dentro de poco ya podréis acceder a lo que es el apartado donde ya pondremos el vídeo explicativo de lo que es este proyecto, y sobre todo pondremos un formulario en lo que estaremos encantados de recibir cualquier propuesta y sobre todo quien quiera probarla, pues el momento también en el que nos encontramos. Y yo creo, equipo, que más o menos ya bautizamos, damos pistoletazo de salida a esta IA de olla, a esta cronología de la Alhambra, y una IA de olla que me llevamos a cabo. Como siempre, ¿dónde nos encontráis? Pues hay que volver a decirlo. Dejamos el código QR, coloquialab.es, el espacio donde la creatividad, la inteligencia artificial, las charlas, el coloquio, las ganas de hacer cosas se juntan, y donde siempre nos vais a encontrar a vuestra disposición. Así que nada más, muchísimas gracias. Esperamos sobre todo que os haya gustado. Poco más. Hasta la siguiente IA de olla, producto, lo que sea. Exactamente. Adiós. Adiós. Chao.